Buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo número 5 del grupo 551, conformado por González de la Fuente Alexandra, Anaya Herrera María Fernanda, Ratia Fragoso Carla Jimena, Ramírez Chávez Leonardo Emilio y por mí, Estrada Muñoz Ángel Eduardo. El día de hoy, mis compañeros de equipo y yo les venimos a presentar este video, el cual trata de explicar cómo se llevaba a cabo y cómo era la economía en la época del Porfiriato. Espero les guste y puedan comprender el tema. Ahora le daré la palabra a mi compañera Raquel Fragoso, Carla Jimena, para que explique un poco en qué consistía este periodo. Yo les voy a comentar en qué consistía el porfiriato. Se denomina porfiriato al periodo histórico acaecido en México, comprendido entre los años de 1876 hasta 1910, periodo en el que sucedieron grandes transformaciones en la sociedad y cultura mexicana en distintos ámbitos. Siendo la figura central en la política mexicana, Porfirio Díaz, como presidente de la República, quien se reeligió varias veces durante ese tiempo, manteniendo el poder en sus manos, ya sea directamente o gobernando de facto, a través de los presidentes José María Iglesias en 1876, Juan Méndez en 1876 y Manuel González de 1880 a 1884. El porfiriato no surgió de la noche a la mañana. Es por eso que mi compañera González de la Fuente Alexandra nos contará un poco acerca de los interesantes y curiosos antecedentes del porfiriato para poderlo comprender mejor. Bueno, ahora les hablaré de los acontecimientos que dieron paso hacia la formación del porfiriato. Muy bien, según los datos, tras la perpetuación ilegal de la presidencia de México por parte de Benito Juárez, luego de las elecciones en las que compitieron Porfirio Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez, quien aún era presidente, en las que se adujo hubo fraude electoral a favor de Juárez. Dio como resultado la revolución, mediante el llamado Plan de la Noria. Pero durante dicho movimiento acaeció la muerte de Benito Juárez y al ser presidente de la Suprema Corte, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia de manera interina. Luego de terminar su periodo interino, trató de reelegirse, dando como resultado que Porfirio Díaz y otros destacados militares idearan y realizaran el Plan de Tuxtepec, el grito de sufragio efectivo, no reelección, movimiento que llevaría posteriormente a Porfirio Díaz a la presidencia, convocando a elecciones luego de las cuales fue elegido presidente de México. Ahora le daré la palabra a mi compañera Anaya Herrera María Fernanda, que nos dará a conocer un poco de las características en el porfiriato. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, maestra y compañeros de grupo. Soy Anaya Herrera María Fernanda y les comentaré acerca de algunas características en el porfiriato. Una vez consolidado en el poder, Porfirio Díaz comenzó una política de conciliación entre los sectores más favorecidos del país. A los caciques regionales se les permitió mantener el poder local a cambio de su lealtad. Se concilió con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores. Debido a lo anterior, México disfrutó de cerca de 30 años de paz, al final de un siglo lleno de batallas. La economía tuvo una recuperación significativa. La minería, la industria y las comunicaciones se desarrollaron rápidamente. Por primera vez en su historia, México se convirtió en un explotador de productos agrícolas y ganaderos. Muchas gracias, compañero. Ahora, yo seré el encargado de explicarles el por qué la cultura fue algo bastante diferente durante el Porfiriato. Muy bien, durante este periodo se dio un gran impulso a la cultura, además de impulsar la educación básica y media. Se crearon más espacios educativos superiores, siendo promovida por el presidente Díaz y el secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra Méndez, quien promovió en 1891 se hiciera obligatoria la enseñanza laica y gratuita de los 6 a los 12 años.
De la misma manera se crearon museos, teatros, librerías y centros culturales, además de centros de enseñanza especiales para la enseñanza de artes tales como música, pintura, escultura y arquitectura. Cabe destacar que muchas de las construcciones o modelos arquitectónicos hechos en ese periodo fueron basados en la Francia de esa época, pues se dice que a Porfirio Díaz le gustaba mucho ese país. Ahora, mi compañera Ratia Fragoso Carla nos hablará acerca del impulso económico. En las más de 3 décadas en el poder, Díaz impulsó diversas medidas y reformas que modificaron la estructura de México, logrando una aparente estabilidad económica y social en el país. Se impulsó el crecimiento de la producción agrícola, enfocada en ciertos productos como el azúcar, el café, el henequén, el hule, entre otros, logrando también reducir las deudas externas e internas al mínimo y mantener al peso mexicano con un valor superior al del dólar estadounidense. Asimismo, la economía se fundamentó en 2 vertientes principales, los cuales son la agropecuaria, representada por las grandes haciendas productoras, y la industrial, enfocada en las industrias mineras, petroleras y textiles, las que quedaban en manos principalmente de inversionistas extranjeros. Dentro de estos cambios económicos, hubo una marcada capitalización extranjera, atrayendo inversiones de bancos extranjeros principalmente, pero también en rubros como la minería, la construcción de ferrocarriles, la industria petrolera y las industrias textiles, siendo principalmente inversionistas estadounidenses, ingleses, holandeses en ramos petroleros y franceses e ingleses en los textiles, y estadounidenses y alemanes en varias industrias tanto químicas como metalúrgicas. Gracias al impulso que le dieron los científicos a esta tendencia progresista, México comenzó a tener grandes adelantos técnicos propios de aquella época, tales como la iluminación eléctrica, el telégrafo, la introducción de ferrocarriles. Es gracias a eso que hubo un desarrollo industrial muy marcado, en especial durante la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX. Ahora le doy la palabra a mi compañera Alexandra, que nos hablará de algunos problemas dada la situación económica en el país. Gracias, y en efecto, en el porfiriato, al igual que a lo largo de la historia de nuestro país, hubo aspectos negativos, tales como la desigualdad social y la sobrepoblación, mientras que las clases altas tuvieron un auge económico y cultural, llegando a vivir en condiciones iguales a las que poseían las sociedades europeas, debido a un afrancesamiento de la población mexicana. La clase media se dedicaba a labores tales como el comercio, algunas industrias y artesanías, así como trabajaba en distintos niveles en empleos públicos, accediendo a la educación, lo que permitía un modo de vida mejor que el de la clase baja. La clase baja era la mayoría de la población y se componía principalmente de obreros y campesinos, quienes vivían al margen de los progresos técnicos y sociales que se daban en la época, al grado de que la clase baja era prácticamente iletrada y vivía con una economía de subsistencia, y estaba mal alimentada. Las duras jornadas labriegas apenas soportaban alimentos básicos insuficientes, como maíz, chile, jitomate, calabaza y frijol, que eran la base alimentaria de la mayoría de la población. En cuanto a la sobrepoblación, al pacificarse el país, gran parte de la población regresó a las labores agrícolas y pecuarias, lo que dio un aumento de la producción y, por consiguiente, un marcado aumento de la población. En conclusión, el equipo considera que el porfiriato trajo enormes cambios que se pudieron observar desde el inicio de este periodo y que se siguen observando hoy en día. Una de las implementaciones más importantes durante ese periodo fue la del ferrocarril, pues facilitó muchas actividades económicas o simplemente el transporte. Cabe mencionar que el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz no es un ejemplo a seguir para México ni para otras naciones del mundo, en cuanto a falta de democracia o mano dura se refiere. Fue un periodo con muchos cambios, pero también con mucho sufrimiento para las personas. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Gracias por su atención. Denle like al video y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.